dale. Bueno, entonces primero partimos de la base de que el tallo cerebral lo forman quién, ya lo sabe. Bulbo raquídeo, Horacio Puente, Baronio y el mesencéfalo. Ya ustedes saben de dónde deriva embriológicamente esa estructura. El mesencéfalo del mesencéfalo que no cambia. El bulbo raquídeo pertenece del rombo encéfalo, embriológicamente. Bueno, digamos de forma general como premisa, ¿cuál es el papel del bulbo raquídeo, el tallo cerebral del rombo? Decimos lo siguiente. A. En el tallo cerebral localizamos los núcleos de 10 pares craneales. A. En el tallo cerebral localizamos los núcleos de 10 pares craneales. ¿Qué significa eso? Que a ese nivel tienen orígenes 10 pares craneales. Entre paréntesis, del tercero al 12. Ahorita lo vamos a desmenuzar así. A, pares craneales. B, el tallo cerebral sirve para el paso de. Repito, el tallo cerebral sirve para el paso de vías ascendentes o sensitivas, ¿o qué? Aferentes, sirve para el paso de vías ascendentes, sensitivas o aferentes, y para el paso de vías descendentes, motoras o eferentes. Tallo cerebral. Seguimos. Otra premisa, 3. El tallo cerebral permite la conexión con el cerebelo. Permite la conexión con el cerebelo. Así. Otra premisa. En el tallo cerebral se localiza la formación reticular. Repito, en el tallo cerebral se localiza la formación reticular o sustancia reticular. ¿Que sirve para qué? ¿Qué hace la formación reticular? A. Regula el estado de sueño y vigilia. Y B. Tiene que ver con el sistema cardiorrespiratorio. Así. Alguna otra cosita le vamos haciendo ajustes a medida que avanzamos la clase. Te vamos a hablar de anatomía externa del tallo cerebral, pero una vista anterior primero. Te ponemos vista anterior. El tallo cerebral. Vamos a ponerlo por segmento y vamos puntualizando A, B o 1, 2, de acuerdo a cómo vamos. Te vamos a comenzar con el bulbo raquídeo y decimos lo siguiente. Bulbo raquídeo. Entonces ustedes van agregando letras, números o van haciendo el sur. A. ¿Qué localizamos en el bulbo raquídeo? Fíjense acá, el surco medio. Surco medio. Nuestra anatomía, nuestro cuerpo siempre va a presentar un surco medio, siempre. ¿Qué significa eso? Que el plano medio de mi cuerpo me va a dividir mi cuerpo en el lado derecho y el lado izquierdo. Siempre. Siempre vamos a tener un plano medio en todas partes de mi cuerpo. El surco medio. Al lado del surco medio aparecen dos prominencias que son las pirámides. B, pirámides. Las pirámides. Pirámides vulvares o pirámides. El hecho es qué contienen las pirámides, qué hay por dentro de las pirámides. Al día de las pirámides localizamos la vía córtico-espinal. La pongo de verde. Así. Córtico-espinal. Pero miren este dibujo, para que de una vez dimensionemos el significado clínico de esta vía. Miren ese dibujo.
En el tercio inferior del bulbo raquídeo, aquí de las pirámides, esa vía córtico-espinal, miren lo que hace, se decusa. Y esa vía córtico-espinal es la vía motora que sale del área 4. Esa vía córtico-espinal es la vía motora que sale del área 4. Por lo que venimos narrando de pronto, ¿qué asimilan con esta decusación? Que las lesiones del hemisferio se manifiestan del lado contralateral. Esta es la razón aquí. Que las lesiones del hemisferio X se manifiestan al lado contralateral. Aquí es donde está la razón de eso. O sea que yo me atrevo a decirle a ustedes el día del examen, si el paciente tiene una lesión en el tercio superior del bulbo, ahí, ¿de qué lado se manifiesta la lesión? Si la lesión está arriba, del lado contralateral, no, porque no se ha decusado. No, contralateral. Mire acá, yo me lesiono aquí, mire, del lado contralateral, pero si la lesión es por debajo de la decusación, en el mismo lado. ¿No? No, estamos en el bulbo. Estamos en el bulbo. ¿Sí? Está aquí del lado contralateral. Si es por debajo, ponga la vía de la médula espinal, es del mismo lado de la lesión. Acuérdense, se decusa las pirámides aquí. Decusación de las pirámides, tercio inferior del bulbo. Y hay casos clínicos que de pronto le va a salir en el examen. Vamos a ver. Al lado de las pirámides se aparecen estos abultamientos que son las olivas. Las olivas. Olivas bulbares. Pues hay otras olivas que se encuentran en la protuberancia. Olivas bulbares. ¿Qué significa eso? Dentro de las olivas encontramos los núcleos olivares inferiores. Entonces ponemos oliva igual núcleos olivares inferiores. Que eso lo vamos a ver mañana. Hoy vemos la anatomía externa. Los núcleos olivares inferiores. Por hacer una representación aquí, miren la blusa y yo pongo la mano aquí. La mano forma un abultamiento acá afuera. Pero dentro ¿qué hay? La mano. O sea que ese abultamiento que está representando las olivas, por dentro son los núcleos olivares inferiores, que se relacionan con el cerebelo. Se relacionan con el cerebelo. Puntualizamos cositas para que mañana se haga más fácil la clase. Está todo al revés, pero bueno, vamos a interesarnos en las cosas. A nivel de la oliva, anatómicamente vamos a encontrar un surco preolivar, pongámoslo aquí así, y por detrás irá el surco retro-olivar. Surco preolivar y surco retro-olivar. O sea que si yo miro lateralmente el dibujo que estoy haciendo, sería este. Miren acá. Este era la protuberancia, está hablando del bulbo. Aquí pues estaría el de la oliva. Este sería el surco preolivar y este sería el surco retro-olivar. Este aquí atrás. Y este es el pre, este está hacia adelante. Eso tiene un significado, que lo vamos a ver ya. Entonces lo decimos en este primer dibujo, qué pares craneales o cuáles pares craneales tienen orígenes a nivel del bulbo raquídeo. Le decimos noveno par craneal, pero miren este dibujo, miren esto. Noveno par craneal. Ese dibujo me está diciendo que sale por el surco retro olivar, noveno par craneal. Nerviogloso faríngeo. A nivel del bulbo, décimo par craneal.
nervio vago, también sale por el surco retro olivar. A nivel del bulbo raquídeo, 11º par craneal. 11º par craneal. Se llama nervio espinal o accesorio. También sale por el surco retro olivar. ¿Por qué se llama espinal o accesorio? Miren lo que voy a hacer. De aquí para abajo tenemos la médula espinal. Este es el bulbo. Aquí para abajo es la médula. Y en los primeros segmentos de la médula espinal sale este nervio C1, C2 y asciende para unirse con este. Por eso se llama accesorio, porque el espinal tiene dos componentes. Un componente central y un componente cervical. Y eso va a tener un significado de plan de anatomía de clínica. Aquí. Por eso se llama espinal o accesorio. ¿Y qué otro par craneal tiene origen a nivel del bulbo raquídeo? 12º par craneal nervio hipogloso. Ahora lo pinto aquí. Sale por el surco preolivar, glosofaringio, vago, un hemogástrico y el 12º el espinal. Y por el surco preolivar emerge el 12º par craneal nervio hipogloso. ¿Cómo? Así. ¿De cuáles pares craneales tienen origen a nivel del bulbo raquídeo? 9, 10, 11 y 12. Ese orden. Noveno glosofaringio. ¿Cómo se llama el surco? Preolivar. El surco preolivar. Que es donde sale el hipogloso. Repito, 9 glosofaringio, 10º neumogástrico o vago, 11 espinal o accesorio y el 12 el nervio hipogloso. Ese detallito se llama bulbo raquídeo. Hipogloso. HI, hipo. Va por debajo de la lengua. Sí. No. Botón para la lengua. Botón para la lengua, no gusto. Está el facial, está el glosofaringio. Sigamos entonces. B. A, bulbo raquídeo. Ahora ponemos protuberancia o puente. En este corte anterior de la anatomía externa. Entonces, hacemos este dibujo así. La protuberancia o puente. ¿Qué vamos a encontrar en ese dibujo, protuberancia o puente? Ayer vimos referencias en la práctica. Encontramos este surco en toda la línea media. El surco basilar. El surco basilar. Estamos hablando de la protuberancia o puente. Surco basilar. Le hacemos el mismo ejercicio. Protuberancia. A. Surco basilar. ¿Qué se aloja en el surco basilar? Ayer lo vimos. La arteria basilar. La arteria basilar. Como ya ustedes tienen conocimiento y son unos genios, ¿quién forma la arteria basilar? La arteria vertebral, pongámoslas aquí, las dos arterias vertebrales ahí. Me convencieron que son unos genios. Respondieron la pregunta acertadamente. La arteria basilar está formada por las dos arterias vertebrales. Protuberancia A, surco basilar, donde se aloja la arteria basilar. B, protuberancia, este surco que queda, esta es la protuberancia y el bulbo raquídeo, este surco. El surco bulbo protuberancial. Acá. Este surco aquí. Lo vamos a tener referencia ahora. Surco bulbo protuberancial. O sea, entre el bulbo y la protuberancia. B. C. Miren esto que dibujé acá. Esto se llama pedúnculo cerebeloso medio. Perdón.
pedúnculo cerebeloso medio. Ese pedúnculo cerebeloso medio va a unir la protuberancia con el cerebelo. Con el cerebelo. Pedúnculo cerebeloso medio. Une la protuberancia con el cerebelo. Ahí tienen una premisa que dice que el tallo cerebral se une con el cerebelo. Que ya tenemos por lo menos la protuberancia con el cerebelo, a través del pedúnculo cerebeloso medio. ¿Qué pares craneales tienen orígenes a nivel de la protuberancia? A ver si se acuerdan lo de ayer. Aquí, este grandote que estaba aquí. 7. Quinto par craneal. Trigémino. Nervio trigémino, ahí casi al pie del pedúnculo, ahí lo vimos. Quinto par craneal. Nervio trigémino. Lo localizamos ahí. Ahora miren, a nivel de la pirámide, pero emergiendo por el surco, sale el sexto par craneal. Motor ocular externo. Ayer lo vimos, motor ocular externo, saliendo por encima de la pirámide. Oculomotor. Comilla, pido excusa. Dije, ayer lo vimos. Como si fuéramos todos el grupo mío, no. Pues el grupo mío lo vimos ayer. Pido excusa. Sale por encima de la pirámide, el nervio, motor ocular externo, oculomotor o sexto par craneal. Una pregunta. Sí. ¿Tú sales por qué parte de la protuberancia? A nivel del pedúnculo. Sí, A nivel del pedúnculo. Sexto par craneal, séptimo par craneal, séptimo. Se origina en la protuberancia, pero sale a nivel de la oliva. Séptimo par craneal, nervio facial. Nervio facial. Encima de la oliva. Y ahí, por encima, sale por encima de la oliva. Esa es la orientación que ustedes buscan cuando vean los preparados o cuando vean el alfilercito puesto. Si es un alfiler que está señalando este nervio, es por encima de la pirámide, sexto par craneal. Si ven este saliendo por encima de la oliva, séptimo par craneal. Pero si aparece aquí, en este ángulo solito, el octavo par craneal. Después de la oliva, profe. ¿Cómo? Después. Sí, ahí va un puntico. Octavo par craneal, nervio auditivo o vestíbulo coclear. Aquí. Reviso qué pares craneales tienen orígenes a nivel de la protuberancia. Quinto par, a nivel del pedúnculo, nervio trigémino. Sexto par, emergiendo por el surco por encima de la pirámide. Motor ocular externo, oculomotor. Séptimo par facial, emergiendo por el surco por encima de la oliva. Y en este ángulo sale el octavo par craneal, nervio auditivo o vestíbulo coclear. Se acabó la protuberancia ahí, anatomía externa. El tallo cerebral. Pasamos ahora al mesencéfalo. Mesencéfalo. ¿Qué vamos a encontrar en la anatomía externa a nivel del mesencéfalo? Vamos a encontrar lo siguiente, que también lo vimos ayer. Aquí. Ya, ¿quién presenta aquí? ¿Qué es esto? Ayer lo vimos. Mesencéfalo. Eso es muy bueno para preguntar. Pero si el nervio, por ejemplo, el octavo sale a este lado izquierdo por acá, también se Son pares. Son pares, perdón, son pares craneales. ¿Verdad que no pinto a darle para no saturar el dibujo? Y van con cada hemisferio, entonces ¿Cómo? cada uno. Pues cada uno de los pares va a cada hemisferio. Pares craneales, por decir algo. Este par, ¿a dónde iría? El octavo par craneal. Es sensitivo, ¿a dónde iría? Ah, bueno, a la
¿O dónde irían los estímulos de él? 3, 2, 1. 3, 1, 2. Ah, al tálamo primero, cuerpo geniculado medio. Ir allí al área 41 del hemisferio X, derecho o izquierdo. Los pares craneales no se cruzan, van directamente a su hemisferio. Así. ¿De acuerdo? Recuerden que hay pares craneales sensitivos y hay pares craneales motores. Los motores no van al cerebro. Los motores reciben orden del cerebro. Los motores reciben orden del cerebro. Por ejemplo, el sexto par craneal, mi nervio músculo aquí que se llama el recto externo, que lo vamos a ver estos días en un taller. ¿Qué hace el recto externo? Tira el ojo hacia afuera. Entonces, si yo quiero mirar hacia afuera, una orden del cerebro viene y dice, mira hacia afuera, te estimula este nervio para que se mueva el músculo. Así. Mesencéfalo. Empezamos a proyectar el mesencéfalo, aparecen estas estructuras, que se lo saben, se llaman pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. Yo lo que voy a decir. Miren este dibujo, que el tono de verde se está dando con nervios. Los pedúnculos cerebrales, entre otras, contienen esta fibra, la córtico espinal. ¿Y dónde va? Se meten aquí a formar las pirámides. Ahí. Esa vía es córtico espinal, entre otras. Entre otras. ¿Por qué entre otras? Porque ya ustedes tienen conocimiento previo a una clase que ya les di. Fibra de proyección cortical, que yo decía que había fibra córtico-mesencefálica, córtico-póntica y córtico-pulvar. Vale, recuerden que vimos eso. Cuando vimos la cápsula interna, brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior, hablamos de eso. Pero aquí resaltamos la vía córtico-espinal. Pregunta: si hay un daño aquí, ¿de qué lado se manifiesta? Del lado contralateral. Siempre. Por encima de la decusación del lado contralateral. Por debajo de la decusación del mismo lado. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar en ese mesencéfalo? A, pedúnculos cerebrales. B, esta fosa, miren, este espacio. La fosa interpeduncular, este espacio aquí. La fosa interpeduncular. Como ustedes son unos genios, interpeduncular, entre los pedúnculos, se lo sabe. ¿Qué par craneal emerge por la fosa interpeduncular? Ayer lo vimos. Tercero. El tercer par craneal. ¿Cuál es? Tercer par craneal es el motor común. Emerge por la fosa interpeduncular. Voy a hacer una pregunta, si me la responden bien, si no, el grupo que hizo plática conmigo ayer tiene que responder. ¿Qué referencia anatómica presenta el tercer par craneal? A ese nivel, la arteria basilar se divide en cerebral posterior y cerebrosa superior. Lo vimos ayer en los pregrados. A ese nivel. Una referencia anatómica. Entonces, por la fosa interpeduncular, repito, emerge el tercer par craneal. ¿Qué voy a agregar ahora que no pertenece al tallo cerebral? No pertenece. Voy a agregar, repito, no pertenece al tallo cerebral para que no cometan errores en la pregunta. Ayer lo vimos, esta belleza. Quiasmado. Lo vimos ayer. Ayer vimos el quiasma óptico, vimos los nervios y vimos la cintilla óptica. Eso no pertenece al tallo cerebral, porque el primero y el segundo par craneal no tienen orígenes
en el tallo cerebral, y este es el segundo par craneal, el nervio óptico. Ahí. Simplemente lo ponemos para decir que el límite superior del tallo cerebral está enmarcado por la cintilla óptica y el chiasma óptico. Hasta ahí llega. De abajo, ¿Cómo? de abajo, porque no pertenece. Límite superior, señor. Ok. Límite superior. Te está dando daño la cafeína. Creo que el par craneal, que es de la cintilla, tiene alguna dirección, pues vale. La cintilla óptica va para el tálamo. Cada cintilla óptica va para el tálamo, el cuerpo geniculado lateral. Y ya después veremos vías ópticas. Voy a borrar esto aquí. ¿Y qué más visualizamos en este espacio? Vamos a ponerle rojo para llamar la atención. No, mentira. A ver si de pronto lo vimos ayer. Yo creo que sí. Eso. Los cuerpos mamilares se localizan, mas no pertenece al tallo cerebral. Porque ya ustedes saben, cuando vimos hipotálamo, que los cuerpos mamilares pertenecen al hipotálamo. Recuerden que en el hipotálamo hablamos de una región mamilar. Los cuerpos mamilares pertenecen al hipotálamo, pero la localizamos ahí, anatómicamente. Y ahí cabe perfectamente un alfiler. Perfectamente. Y queda elegantemente puesto. Y es una pregunta muy hermosa. Cuerpos mamilares. Y si recuerdan jóvenes, aquí poníamos este pedacito aquí, donde se pega la hipófisis. ¿Qué es eso? El tallo hipofisiario. Ahí lo veíamos en los preparados. Tallo hipofisiario. Sí. O infundíbulo hipofisiario. Quiz. ¿Qué pares craneales tienen origen en el bulbo? Bueno, va a decir, va a venir gloso. Gloso. Faringe. Vago. Gloso. ¿Qué pares craneales tienen origen en la protuberancia? Trigémino. Trigémino. Ese no. Facial es ¿Sabes que alguno hizo gracioso? Digo protuberancia, te comienza. Trigémino, facial. Mesencéfalo. ¿Qué par craneal vemos ahora? Tercero. Tercer par craneal. Pómulo. Falta el cuarto par. Era su parce. Con este dibujo le estoy diciendo que el cuarto par craneal, y lo vimos ayer creo, sale por la parte posterior del tallo cerebral. Entonces vamos a poner ahora otro título que dice una visión posterior del tallo cerebral. Una visión posterior del tallo cerebral. Es una visión anterior, visión posterior. Y hacemos el mismo recorrido, de abajo para arriba, el mismo recorrido. Y hacemos las mismas connotaciones, A, B, C, o el que va dibujando, bien bueno. Entonces, bulbo raquídeo, una visión posterior. Empezamos a ver esto en el bulbo raquídeo. Esto. ¿Qué es? El surco medio. Wow, surco medio. Al ladito del surco medio, ahí pegadito, empiezan a aparecer estas masitas que tienen aquí. A esto hay unos núcleos, pero esto se llaman tubérculo cuneado. Perdón, gracias. Gracias. Tubérculo gracilis o colículo gracilis. ¿Qué hay por dentro? Un núcleo que se llama núcleo gracilis, que lo vamos a ver mañana. Tubérculo gracilis. A cada lado de ese tubérculo gracilis
aparece otro tubérculo. Aquí. Es el tubérculo cuneado. Ahí. O sea que mañana cuando empelotemos el tallo cerebral, que vamos a ver por dentro, ya yo no hablo de tubérculo, aunque aquí lo voy a hablar de núcleos gráciles y núcleos cuneados. Y esos núcleos gráciles y cuneatus tienen que ver con la propiocepción consciente. Propiocepción consciente. Los tubérculos gráciles y cuneatus con la propiocepción consciente. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar esto acá con la venia de ustedes y voy a recortar este tallito aquí para que lo hagamos así. Pedúnculo seroso medio. Empieza a aparecer lo siguiente, miren. Aquí. Esa figura. Estamos hablando del bulbo, aquí. Pedúnculo del oso medio y este se llama pedúnculo cerebeloso inferior. Inferior. La connotación es, si el pedúnculo cerebeloso medio unía la protuberancia con el cerebelo, ¿qué está haciendo el pedúnculo cerebeloso inferior? Une al bulbo con el cerebelo. Une al bulbo con el cerebelo. Y ahí tienen una premisa. Yo les dije que el tallo cerebral se unía con el cerebelo. Ahora la pregunta es a esa premisa. ¿A través de quién se une el tallo cerebral con el cerebelo? A través de los pedúnculos. Medio, protuberancia. Inferior, bulbo. ¿Cuál me queda faltando? Superior, que iría con el mesencéfalo. Para allá vamos. Le dejemos esto aquí quietecito y ahora voy a brincar al mesencéfalo. Mesencéfalo. ¿Qué vamos a encontrar en el mesencéfalo? Acá. Vamos a encontrar esto. Estas cuatro masitas se llaman colículos cuadrigéminos o tubérculos cuadrigéminos porque son cuatro. Mesencéfalo, señor. Menos de medio metro. No preguntan ayer, preguntan de aquí. Mesencéfalo. Colículos cuadrigéminos. Que son cuatro o tubérculos cuadrigéminos. Anatómicamente son dos superiores y dos inferiores. Anatómicamente, dos superiores y dos inferiores. ¿Qué importancia tienen esos colículos o tubérculos cuadrigéminos? Los superiores se relacionan con la vía visual. La vía visual, ya vemos algunos detalles ahora. Y los inferiores con la vía auditiva. Superiores vía visual y los inferiores con la vía auditiva. Y a nivel de esos colículos cuadrigéminos se integran reflejos visuales y reflejos auditivos. Hay integración de reflejos. Ya voy a poner unos ejemplos. Reflejos visuales o reflejos auditivos. Vamos a poner un reflejo visual que se integre a ese nivel. Aquí es que tan bonito funciona nuestro cuerpo humano. Cuando a uno le alumbran de frente los ojos, ¿qué posibilidad tiene usted para apartar ese rayo de luz? ¿O qué hace usted? Cierro los párpados. Sí. Primer reflejo. Se dilata y no hay luz. 2, me tiro la mano. 3, separo la cara. Esos 3 reflejos se integran ahí. Así. 3 reflejos. Y esos reflejos, cuando a usted le alumbra la cara, los ojos y va de mal humor, ¿qué respuesta tiene ese reflejo? ¿Cómo? El mecanismo es cerrar, 1.
2, la mano. 3, retiro la cara. Pero ¿cuál es la respuesta, vestido? La respuesta. Pero yo lo pensé. Cuando vamos manejando, que nos lo ponen de frente a la luz, se salta mentalmente es 50. Desde aquí, miren esto, sale esto. Ya, lo dijeron. ¿Qué dibujé ahí? Pedúnculos cerebelosos superiores. O sea que ya integré el tallo cerebral al cerebelo. Ya lo integré. Ahora la pregunta que usted me van a hacer es: esos pedúnculos que integran el tallo cerebral, ¿qué contienen? ¿Qué contienen? Porque yo voy a integrar por integrar, no. Los pedúnculos contienen vías aferentes y eferentes al cerebelo. Mañana nos vamos a dar cuenta cómo unos núcleos que están aquí, que ya mencioné uno, las olivas, mandan una información al cerebelo. ¿Y por dónde mandaría esa información? A través del pedúnculo cerebeloso inferior. El nervio trigémino manda información al cerebelo. O sea, esa información iría a través del pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí en el mesencéfalo, que ya ustedes tienen referencia, la tienen todos, respondo por el grupo mío ayer, que vimos la sustancia negra y los núcleos rojos. Esos núcleos mandan información al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Pero como el cerebelo es tan formal, y si usted me da información, yo se la voy a devolver. Entonces, si yo voy a devolver la información a los núcleos rojos y la sustancia negra, tiene que ser a través del mismo pedúnculo superior. Entonces, esos son los pedúnculos que contienen vías aferentes y eferentes al cerebelo. ¿Y por qué tanta importancia con el cerebelo? Porque el cerebelo es la berraquera. Ahorita vamos a ver el detalle del cerebelo. Ustedes fíjense que cerramos aquí con los pedúnculos. Pero no hemos terminado, joven. Pero ahora miren este espacio que está aquí. Este espacio grande, donde aparece la protuberancia por delante, por eso no la nombramos, se llama el piso del cuarto ventrículo. Te ponen un título ahí, piso del cuarto ventrículo. Un título, piso del cuarto ventrículo, así aparte, que se describe en neuroanatomía por aparte. Entonces nos fijamos acá y decimos lo siguiente: este espacio. ¿Vas a seguir preguntando? Pues piso del cuarto ventrículo. ¿Qué es esto? El surco medio. A cada lado del surco medio, y esto sí es importante, aparece este otro surco. Se llama el surco limitante o el surco limita. Aquí. Surco limitante o surco limita. A cada lado del surco medio aparece ese surco. ¿Y qué contemplamos de ahora? Miren lo que voy a decir. Toda esta masa, esta sustancia gris que se halla entre el surco medio y el surco limita, se llama la eminencia media. Todo esto. La eminencia media. Todo esto aquí. ¿Y cuál es la importancia que le vamos a dar a esa eminencia media? Es la siguiente. Todo núcleo que se ubique a nivel de la eminencia media es de carácter motor. Aquí. Todo núcleo que se ubique a nivel de la eminencia media es de carácter motor. Y todo núcleo que se ubique por fuera de la eminencia media es de carácter sensitivo. Voy a poner ejemplo. Eminencia media de carácter motor. Por fuera de la eminencia media de carácter sensitivo. ¿Tiene un nombre ese por fuera de la eminencia? ¿Cómo? ¿Tiene un nombre? No. Mañana lo vemos con, pero no.
simplemente la referencia es el surco limitas. O sea, palabra más, por dentro el surco límite es de carácter motor, por fuera el surco límite es de carácter sensitivo. Ustedes miren lo que voy a hacer acá, a ver si me dicen entender. Aquí. Voy a pintar este núcleo. Ese es el núcleo del sexto par craneal. Motor ocular externo, mire, es motor ocular externo, porque está en la línea, en la eminencia media. Motor ocular externo. Pero ese motor ocular externo está rodeado por esta fibra de este nervio, del séptimo par craneal. ¿El séptimo par craneal de qué carácter? Motor, porque va a inervar los músculos de la cara, la mímica. Luego el sexto y el séptimo son de carácter motor. Pero miren esta fibrita del séptimo par craneal que rodea el núcleo del sexto. Esta fibrita se llama la rodilla del séptimo par craneal. Esta acá. Una rodilla de forma ahí, el sexto, el séptimo al núcleo del sexto. La rodilla. Y eso hace que ese núcleo más esa rodilla me presente esta prominencia, miren. Esta prominencia aquí. Esta prominencia que se presenta, que la vamos a ver en los preparados, se llama colículo facial. Esta prominencia es colículo facial. Voy a preguntar a ver si me dicen entender. ¿Qué contiene el colículo facial? El núcleo del sexto y la rodilla del séptimo par craneal, correcto. Colículo facial. Contiene el núcleo del sexto y la rodilla del séptimo. ¿Folículo o Folículo, folículo es de pelo. Colículo, vamos a ponerlo aquí. Colículo facial. Contiene el núcleo del sexto y la rodilla del séptimo par craneal. Y ahora miren qué sucede con esta neuroanatomía, que de pronto la vemos más enredada que todas. En la parte inferior de la eminencia media aparecen estas dos estrías. Ahí. Aparecen esas dos estrías en la parte inferior de la eminencia media. ¿Cuántos espacios definen esas dos estrías? 1, 2, 3. ¿De acuerdo? ¿De qué localizamos a nivel de esas estrías? A nivel de esas estrías localizamos lo siguiente, miren acá. Este llama el trígono del hipogloso. ¿Qué núcleo es este? El hipogloso luego es de qué carácter? Motor. Motor. Se llama trígono del hipogloso. Ahí, trígono. Inmediatamente debajo encontramos el trígono del décimo par craneal, nervio Algo. vago. ¿De qué carácter? Motor. Motor. Lo vamos a ver con una lupa, pero lo vemos. Trígono del hipogloso, trígono del vago, el inmediatamente inferior. Y me queda esta área aquí. Esta área lo voy a sombrear de azul, aquí así. Y se llama el área postrema. Área postrema. No se les va a olvidar más nunca. Centro del vómito. Área postrema, centro del vómito. El vómito, vómito. Lo que tiene más de uno hoy con la fiesta nacional ayer. Pero vómito no van a emplear usted esa palabra como médicos. Porque es fea, solamente preguntan al paciente, ¿usted vomitó? Sí. Entre ustedes van a decir centro emético. Emético significa centro del vómito. Ya que entre ustedes tuviste mucha emesis. Anoche pasé con emesis, vomitando.
Pero hay un término clínico que se llama emesis gravídicas, o sea, el vómito durante el embarazo. La emesis gravídica. Entonces, el centro emético, centro del vómito. ¿De acuerdo? No le hagan así al paciente, vean cómo está su centro emético. Pues si se tira, pues la consulta. Dice grosero, petulante, corroncho, montañero, dice de todo. Así. Terminamos lo que es la vista posterior del tallo cerebral. Vista anterior del tallo cerebral. Resumiendo, a ver, colículos cuadrigéminos superiores se relacionan con quién? Vías visuales. Las inferiores, vías auditivas. Los pedúnculos severosos superior, medio y inferior tienen que ver con qué? Vías aferentes y eferentes al cerebelo, desde el respectivo sitio, bulbo, protuberancia y mesencéfalo. La eminencia media de carácter motor. El colículo facial que contiene el núcleo del sexto, la del facial. Trígono del hipogloso que contiene el núcleo del hipogloso. Trígono del vago, el vago. Y el área postrema, centro del vómito. Centro del vómito. Las linitas que separan los trígonos del nombre. ¿No? Se llaman estrías. Ah, yo lo dije, no. 2 estrías. Entonces, para vivenciar este dibujo, aquí como lo ven, ¿cómo lo ven? Su tallo una mujer. Claro, ustedes también se llevan, pero para nosotros. Lleva una mujer. ¿No has oído? Aquí. Y este dibujo lo hice yo cuando hice un acto de neuro. Aquí. Miren esto aquí a ver si sí. Ese es el ombligo y yo tapo aquí. Qué ternura. Perfecta, ¿cierto? Dos bracitos. Mírenla aquí. Bueno. Ponemos ahí en 10 minutos. Sí. Y el cuarto. ¿Cómo? Ah, Perdón, sí, qué pena. Qué pena. El cuarto par es el que sale por la parte posterior a nivel de los folículos cuadrigéminos inferiores. Cuarto par craneal. Es una pregunta que yo siempre hacía, pero es tan fácil. Los siguientes pares craneales tienen origen a nivel ventral, excepto el cuarto que tiene origen a nivel dorsal o posterior. Anterior o ventral es lo mismo, posterior o dorsal es lo mismo. Entonces ponemos ahí anatomía externa del tallo cerebral. No me demoro 10 minutos, porque ya cambió la nomenclatura de la anatomía externa. Antes me quedaba con anatomía externa simplemente profesor, no. Para que se alegre. Patético o troclear. No, por acá. Así. Decimos entonces que el cerebelo deriva embriológicamente del rombo encéfalo. El cerebelo deriva embriológicamente del romboencéfalo. Voy a adelantar una cosita, si ya lo saben mejor. El romboencéfalo se dividía en dos: metencéfalo y mielencéfalo. Más específicamente del metencéfalo, pero ponemos una cosa general: romboencéfalo. Te voy a hacer este dibujo como si todo esto fuera el rombo encéfalo. Ahí. Este es el surco medio, porque esta es la parte posterior donde se va a localizar el cerebelo. Este es el cuarto ventrículo del cerebelo, estaría aquí. La parte posterior del tallo cerebral. Entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista filogenético. Filogenético. O sea, dentro de la evolución, no embriológicamente. Filogenético. Entonces decimos lo siguiente. El cerebelo tiene 3 funciones. Yo se las dije en la clase. A. Coordina el equilibrio. B. Coordina el tono Muscular. muscular. Y C. Coordina la actividad del área 4 motor.
motora. Son las tres funciones del cerebelo. Repito, para poder entender lo que voy a decir. Primera función, coordina el equilibrio. Segunda función, coordina el tono muscular. Y tercera función, coordina la actividad motora del cerebro, o sea, la actividad motora del área 4. Te vamos a emplear términos filogenéticos para entender esto. Entonces, esto aquí está lleno de neuronas, todo esto es neuronas, todo esto. Todo esto es neuronas que de las primeras neuronas que migran, este es el cuarto ventrículo, hacia la parte posterior del cuarto ventrículo. Vamos a poner aquí el color negro, miren estas neuronas. Se llama el archicerebelo. Le ponemos ahí archicerebelo, ese concepto. Archi. Filogenéticamente, no embriológicamente. Ya vemos que embriológicamente deriva del rombo encéfalo. Dentro de la evolución de las neuronas, archicerebelo, o sea, las neuronas más primitivas, las más antiguas, si vienen hacia atrás, y eso lo vamos a ver en la práctica, cuando llegan a la parte posterior del cuarto ventrículo, hacen esto, forman el nódulo y el flóculo. El nódulo y en la parte periférica el flóculo. Y ese archicerebelo se relaciona con el equilibrio. Ya sabemos qué parte del cerebelo coordina el equilibrio. ¿Qué parte? El archicerebelo. Pero tiene un nombre: nódulo, flóculo. Nódulo y flóculo. O sea que el paciente que tiene un trastorno del archicerebelo lo vamos a conocer como el síndrome archicerebeloso. Porque es la nueva nomenclatura que existe, por eso no me voy a demorar tanto en esto. Síndrome archicerebeloso. Paciente que perdió el equilibrio. Primera oleada de neuronas que se va, constituye el nódulo y el flóculo. Segunda oleada de neuronas que migran hacia la parte posterior, aquí, emigran y se ubican aquí. Constituye el paliocerebelo. Archicerebelo, ahora ponemos paliocerebelo. Y ese paliocerebelo se ubica aquí y me va a formar este gusano que ya lo vimos en la práctica. Se llama el vermis cerebeloso. ¿Cuál? Ese vermis que está ahí. Vermis cerebeloso. Y cuando vimos la práctica, el vermis, ¿qué decía? ¿Qué era? Vermis. Vea. ¿Así? Y constituye el paliocerebelo. Y ese palio que forma el vermis, que se los mostré ayer y antes de ayer y otras prácticas, ¿qué vemos en el vermis? Un arbolito. Porque era el árbol de la vida, se llama allá la práctica. Ese vermis es el que coordina el tono muscular, o sea, el paliocerebelo. Coordina el tono muscular. Entonces, archicerebelo, nódulo y flóculo, coordina el equilibrio. Paliocerebelo, representado en el vermis, coordina el tono muscular. Y las neuronas más recientes, las más nuevas, que migran hacia la parte posterior, van a formar los hemisferios cerebelosos. Y esas neuronas más recientes, nuevecitas, constituyen el neocerebelo. Neocerebelo que migra para formar los hemisferios cerebelosos. Neocerebelo. ¿Y qué hace el neocerebelo? Coordina la actividad motora. Son tres funciones del cerebelo en la tija de entrada: equilibrio, tono muscular y coordina la actividad motora. Luego comencé flóculo y nódulo, coordina el equilibrio.
Vermis coordina el tono muscular. Y ahora la corteza del hemisferio cerebral coordina la actividad motora. O sea que ustedes en clínica que van a oír síndrome palio cerebeloso, síndrome archi cerebeloso o síndrome neo cerebeloso. Eso lo van a oír. Y allá incrustado en el cerebelo, incrustado, que también lo vimos jóvenes, vimos eso. Encontramos esta prominencia aquí. Las amígdalas cerebelosas. Amígdalas cerebelosas, ya, metido en la parte inferior del cerebelo. Eso lo vimos en la práctica que hemos hecho. Amígdalas cerebelosas. Y la amígdala cerebelosa se relaciona con quién? Con la memoria intrínseca. Voy a explicar en 30 segundos qué es eso. Nosotros tenemos dos tipos de memoria: extrínseca e intrínseca. Memoria extrínseca es aquella que se da todos los días mientras recogemos datos, recogemos información, porque viene de afuera. Extrínseca. Ustedes en este instante están poniendo a funcionar la memoria extrínseca. ¿A través de quién? Del hipocampo. ¿Y qué es la memoria intrínseca? Aquella que yo mecanicé y me quedó mecanizada ya. El ejemplo típico de memoria intrínseca es manejar un carro. Cuando usted maneja un carro, no se fija los frenos ni el clutch, ni el cambio. Eso lo está manejando la memoria intrínseca. Usted tira clutch, tira cambio, tira freno, sin mirar hacia abajo, caminando. Perdón, en el carro va andando. Memoria intrínseca. Es un típico ejemplo de memoria intrínseca, manejar un carro. Otro tipo de memoria intrínseca es cuando usted va pasando una calle y viene un carro y usted hace esto así. Ese reflejo es de memoria intrínseca. Otra memoria intrínseca es esto: cuando usted camina, hace esto, balancea los brazos. Esa es memoria intrínseca. O sea que hay muchos ejemplos de memoria intrínseca. O sea que ya está condicionada. Mientras que la memoria extrínseca todos los días es el vaivén de adquirir conocimiento. O sea que cuando usted termine la neuro, han acumulado una cantidad de memoria extrínseca. Pregunta, muchachos. No, no hay pregunta, está haciendo hambre, con un placer. Dios lo bendiga. Oye, gracias.